Vamos a ver, ahí a esperar la transmisión a través de Guadalajara por la Paz. Bienvenidos a todos los que se encuentran en este momento ingresando también. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todos los que nos visitan a través de la página Guadalajara por la Paz. Bienvenidos. Hoy tenemos una interesante conferencia. Como ustedes ya lo saben, tenemos hoy al doctor Raúl Medina Centeno, quien es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y fundador de un instituto muy importante que forma ahora sí que terapeutas familiares, TESAPOPAN. Entonces, él nos va a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, las emociones como recurso para recuperar el bienestar familiar. Seguramente ustedes, quienes están aquí presentes, vemos a muchos colegas psicólogos, terapeutas, reconocemos la importancia del trabajo con las familias, la importancia del trabajo con las emociones. Sabemos la cantidad de situaciones de seguridad que nos enfrentamos en este momento, las situaciones de conflictos que bien a través de una buena educación en la familia pudiéramos nosotros prevenir, pudiéramos nosotros erradicar muchos de esos conflictos que hoy se presentan en nuestra sociedad. Y es el tema que nos va a hablar el día de hoy el doctor Raúl. Hemos escuchado hablar mucho de emociones, hemos escuchado hablar de bienestar familiar, como lo que nos va a hablar el doctor, pero qué difícil es aplicarlo, qué difícil es ponerlo en práctica. Así es de que el día de hoy él nos va a decir cómo le podemos hacer a través de toda su experiencia que tiene como formador de terapeutas y sus estudios y formación de la familia. Les recuerdo que esta conferencia llega a ustedes gracias al gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General. También llega a ustedes gracias a lo que es la Universidad de Guadalajara y el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC, quien preside el doctor Blas Jasso y quien está también hoy en coordinación para que este evento llegue a ustedes. Reciban un saludo de nuestro secretario general, el maestro Víctor Sánchez. El día de hoy tuvo una gran cantidad de trabajo, es por eso que no puede estar con nosotros dándonos la bienvenida, pero les envía un saludo y saben que, bueno, es quien nos permite también estar el día de hoy aquí con ustedes y generando este tipo de eventos. Pues bien, doctor Blas, ¿qué te parece si en este momento nos presentas un poco de la trayectoria del doctor Raúl Medina Centeno? Bueno, primero que nada, como todos los momentos que usamos en este espacio, doctor Raúl, pues muchas gracias por tu aportación en esta actividad que estamos realizando. El Ayuntamiento de Guadalajara, el Eje de Educación Emocional y el colegio, pues estamos en una acción tripartita en modo de que tratando de promulgar o de dar a conocer lo más que se pueda el tema de la cultura de la paz, la educación emocional y la mediación. Y pues qué mejor, una de las herramientas más importantes que tiene la psicología, que es la herramienta del modelo sistémico, el familiar sistémico, sobre todo ahorita en la coyuntura que estamos a nivel de pandemia, en donde se ha demostrado que muchos aspectos de la relación familiar se están exacerbando. Anteriormente se hablaba de la violencia intrafamiliar, ahora se habla de la violencia en la misma familia y esto se ha venido elevando la violencia en todos los niveles. Por eso es tan relevante esta plática el día de hoy y bueno, reiteradamente este agradecimiento. El doctor Raúl Medina Centeno es psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Él tiene una maestría en terapia familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, su doctorado en psicología social por la Universidad Complutense de Madrid y él es profesor investigador y ex rector del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y fundador, uno de los pilares importantes del Instituto TESAPOPAN, clínico o psicólogo clínico desde hace más de 30 años y es autor de decenas de publicaciones sobre la familia, la psicoterapia e intervención en organizaciones, todo enfocado en este tema de los seres humanos y centrado en la problemática de la familia y las organizaciones. Por tanto, bueno, doctor, pues te quedas con
con tu público muy bien invitado y muy bien consensado. Se ve que tienes muchos seguidores y eso nos da gusto, la calidad de la plática del día de hoy. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, Ahí está el nombre de mi conferencia. ¿Sí se ve? ¿Se ve todos? Sí lo vemos, doctor. Lo Perfecto. vemos a usted. Bueno, Perfecto. entonces, ¿sí se ve la presentación? Aún no, la presentación no la vemos todavía, doctor. Lo estamos viendo a usted. Muy Me bien. gusta en este momento Bueno, compartirnos pantalla. sí, compartimos la pantalla para iniciar, por favor. Mientras que comparte, ¿tú lo vas a compartir, Delia, o yo lo comparto? Usted comparte su pantalla, doctor. Ya tiene Ok, el rol para que pueda tener esta función. muy bien. Y mientras el doctor Raúl tiene su presentación, recordarles que tenemos una constancia que expide el gobierno de Guadalajara. Para quienes es la primera vez que nos acompañan a estas conferencias, pues decirles que tenemos una constancia para ustedes. Por favor, dejar su nombre y su correo electrónico aquí en el chat. Está Luis Suazo, quien está al pendiente, es parte del trabajo, parte del equipo de trabajo del eje de educación emocional. Y bueno, él está ya en este momento tomando nota de sus datos. Doctor, en este Muy bien. momento no vemos todavía su presentación. Si gusta nuevamente compartir pantalla para ver si ya la podemos ver. Ahí nos aparece que está usted iniciando. Si me permites, maestra, en lo que el doctor comienza y se organiza, les vamos a dejar un número telefónico en donde, un chat, perdón, donde ustedes se van a poder inscribir si quieren para que les hagamos llegar todas las actividades que el eje de educación emocional y el Colegio Estatal Psicólogos realizamos en tema de los eventos de cultura de paz y mediación. Es nada más mandar un chat a este teléfono y los vamos a dar de alta a su vez en un chat para que ustedes estén en comunicación con las actividades que estamos realizando. Se los ponemos enseguida para que quienes quieran estar enterados de todas estas actividades que estamos realizando. Gracias, doctor. Y usted nos dice, doctor Raúl Medina, si tiene alguna situación con su presentación, si me la hace llegar por WhatsApp, con gusto la comparto. Sí, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Se ve? Puede ponerle modo presentación, a ver si ya la podemos ver. Ahorita todavía no. Nos dice Raúl Medina, ha iniciado función de compartir pantalla. Pulse 2 veces para entrar en modo pantalla completo. Es lo que nos dice aquí en la pantalla. Pero Ya ya la había presentado, ¿no? Sí, ya nos había compartido su... ¿Ya la tienen ahí? No, doctor, aún no podemos verla. Ay, pues ya la teníamos ahí. Sí, ya estaba ahí. Sí, Tengo que... nuevamente, si gusta intentarle, por favor. Sí, Sí. En el nos aparece transcurso, que... Adelante. en el transcurso de la conferencia vamos a estar subiendo el teléfono del chat porque me están preguntando cosas por el chat y ahorita más bien es solicitar que los incluyamos. Nos piden, oye, me quiero inscribir al chat y ya los incluimos. Que me están haciendo otro tipo de preguntas, pero bueno. Muy bien. Vamos a ver si ahora sí se puede. Claro que sí, doctor. Ahora sí. Excelente. Ya solo sumó presentación y está lista. Muy bien. Bueno, en principio agradezco al doctor Blas y a la maestra Delia Pérez por la invitación y, bueno, y también al Ayuntamiento de Guadalajara por organizar estas estupendas conferencias en tiempos de pandemia que son necesarias para seguir formándonos. Y entonces agradezco la invitación y voy a hablar unos 40 minutos y al final abrimos micrófonos para conversar entre todos. Bueno, ahí tienen el nombre, la presentación, las emociones como recurso para recuperar el bienestar familiar. Y se fijan, hay una frase ahí que me gusta mucho,
Dice, si no estoy en la emoción que incluye al otro en mi mundo, no me puedo ocupar por su bienestar. Solo si aceptamos al otro, el otro es visible y tiene presencia. Esa es una frase de Maturana que ciertamente habla de las emociones y lo vamos a profundizar más adelante. Vamos a hablar de 3 conceptos base. El primero es bienestar, emociones y familia. El primero de bienestar. Bienestar es la sensación y percepción de paz. El bienestar es un estado, pero también es un propósito. El bienestar se busca, no suele venir solo y no se alcanza solo tampoco o sola. No es individual, se refiere al contexto donde convivimos como en la familia, la comunidad, el trabajo, la escuela, el barrio. No es una cuestión individual. Se requiere habilidades específicas, entablar un diálogo abierto con aquellos con quien convivimos cotidianamente. Sin bienestar, el sentido de vivir se oscurece. Es un proceso y es temporal. Es por eso que es un reto continuo. Siempre llevará un esfuerzo esto. Es un aprendizaje continuo y en conjunto con aquellos con los que convivimos. Nos conduce a aprender, a decir y a hacer conciencia de lo que nos produce bienestar o no. Este es el primer concepto y lo voy a ir hilando con los otros elementos. Voy a hacer una contextualización de cifras sobre el maltrato familiar y abandono de la infancia. Este contexto es muy importante para poder entender cómo llevar, de qué está construido el malestar y cómo podemos reconstruirlo para generar bienestar. Lo contrario, lo que vemos en las estadísticas, en la OMS, incluso a nivel internacional, como en el INEGI a nivel nacional, es que el lugar más inseguro en el planeta, que creen, es la familia. Es donde hay más incidencias de maltrato, abuso y muertes. Por ejemplo, es el lugar donde las mujeres experimentan más maltrato. El abuso sexual infantil, en su mayoría, lo lleva a cabo un familiar. Los niños y niñas viven violencia psicológica y física. Indicador interesante en México es, por ejemplo, que es el país en Latinoamérica donde se casan más, pero donde hay más maltrato de pareja y maltrato intrafamiliar en Latinoamérica. Sobre la infancia en México existen miles de niños y niñas menores de 15 años abandonados en residencias y en viviendas colectivas. Sin embargo, no se tienen cifras específicas de huérfanos en México, ya que muchos de los niños que residen en orfanatorios sí tienen padres, pero viven en estas residencias debido a que los padres se encuentran en procesos legales para determinar la custodia de los menores, son víctimas del maltrato parental o se encuentran en pobreza extrema. Por otra parte, en el año 2014 se registraron 24% de menores de 14 años en una situación de indigencia y 14% de adolescentes entre 15 y 24 años viviendo en las mismas condiciones. El maltrato de género en particular, que es un tema que a todos ahora nos está preocupando más que antes. Una de las caras más duras de la violencia de género es lo que tiene que ver con el feminicidio. Actualmente mueren 11 mujeres y niñas al día por parte de sus parejas o progenitores. Esta es nuestra contextualización, un panorama terrible que debe de ser estudiado e investigado para reconocer los factores que generan esta pesadilla dentro de las familias en México. A pesar de tanta sabiduría científica, nuevos métodos de intervención, psicoterapias, instituciones de protección a la infancia, a la familia, políticas públicas de cuidado, nuevas leyes, etcétera, continúa el aumento del maltrato y del abuso dentro de las familias. Bueno, ¿qué es la cultura de la paz y la mediación? Para crear una cultura de la paz es necesario visibilizar los sistemas de creencias que justifican el maltrato y abuso como forma de vida. De otra manera va a ser muy difícil intervenir en un problema entre una pareja, en una familia.
La educación emocional no se basa solo en la buena voluntad de las partes, es necesario un acercamiento al otro desde principios y valores basados en la solidaridad. La complejidad de este ejercicio consiste en que existe una serie de creencias culturales legitimadas por la autoridad que interfieren con la emoción del amor. Entendido el amor, en este caso, como la capacidad de una persona, un instituto, una institución, una política pública, una autoridad de hacer sentir al otro como legítimo y digno igual que uno. Es el acto de inclusión a la diversidad para vivir en paz y en bienestar. Para llegar a tal conciencia amorosa se requiere un trabajo educativo, psicoterapéutico profundo con familias y una consultoría colaborativa con organizaciones para generar un diálogo abierto que conduzca a la cultura de la paz. ¿Qué significa diálogo abierto para nosotros? Aquí proponemos el diálogo abierto como un método para resolver la indiferencia por el otro, los conflictos, la rabia, el desamor, el rechazo, el maltrato y el abuso. Pero primero se tiene que visibilizar en una narrativa crítica los sistemas de creencias que interfieren en el diálogo entre las partes. Porque estas personas rompieron el diálogo. ¿Por qué? Porque no se escuchan. Y tendríamos que saber por qué no se escuchan a pesar de que dicen que tienen mucho amor. El diálogo abierto es la capacidad de las personas para conversar con la otra sin prejuicios o creencias rígidas y cerradas. Por ejemplo, sin machismos, sin autoritarismos, sin clasismo, sin racismo, sin diagnósticos, sin amor. Es la capacidad de dos o más de reconocer mutuamente sus necesidades como legítimas para honrarlas. En este ejercicio no solo se llega a nuevos acuerdos y reglas, sobre todo hay una reinvención desde otros valores y principios del sí mismo, de la identidad, de la familia, de una institución, de un país. Es cuando se afirma que hubo un cambio de segundo orden o tercer orden. Es de aprender a aprender, a comprender y a reconocer los sistemas que fragmentan a la sociedad. Se tiene que reconocer que operan y existe una serie de sistemas de creencias que justifican el maltrato, el abuso como forma de vida. Estas están arraigadas en la cultura por generaciones y legitimadas como forma de vida. Por ello, es importante visibilizarlas, explicitarlas, para romperlas, para ponerlas en entredicho, dudar de ellas y en la negociación abierta con el fin de erradicarlas desde una posición crítica. Voy a iniciar de qué está construido todo esto y cómo se justifica el maltrato en las familias, por cómo ellos ya no se hablan, ya no se escuchan y el maltrato y la violencia forman parte de su forma de ser. Y voy a hablar en particular de la familia tradicional patriarcal, ¿no? Aquí está hecho de 3 sistemas que hemos investigado por muchos años y que está muy arraigada por generaciones. El machismo, el romanticismo y ciertas creencias religiosas, no todas. Y tienen una serie de narrativas que ciertamente llevan a laberintos sin salida. Por ejemplo, el matrimonio y el amor para toda la vida. Los roles de la mujer y hombres preestablecidos como naturales. La familia nuclear o extensa heterosexual como la única que garantiza el bienestar de sus miembros. La resignación y sacrificio como forma de vida. El rechazo a aquello que es distinto al modelo de la familia tradicional. Enfrentar los retos con autoritarismo y sin oportunidad de dialogar. Empoderar a terceros el bienestar de uno. Esto es muy común. Díaz Guerrero es un psicólogo de hace mucho tiempo que escribió un libro sobre la psicología del mexicano. Y ahí señalaba mucho que los retos y los conflictos los mexicanos los enfrentamos de una manera pasiva. Que ciertamente no hay un enfrentamiento abierto de diálogo, de discusión, sino que de manera pasiva. Creemos en cuestiones mágicas, estamos esperando a la buena suerte, hay un victimismo impresionante, etcétera, como parte de la construcción de la psicología del mexicano. Machismo y matrimonio. En México y Latinoamérica la cultura machista tiene un poder enorme.
Sus fuentes es el patriarcado, una forma de vida que se ha instaurado en las narrativas y prácticas familiares, muchas veces sustentada por las instituciones mediante políticas públicas. A esto le añadimos la doble cara del machismo, control y seducción, convirtiendo la relación en una paradoja de códigos ambiguos que atrapa psicológicamente a las parejas en una dinámica de maltrato sin fin. Dentro de los códigos morales se construyen también narrativas o prácticas contradictorias, y en ello un estilo de vida basado en la cultura de la hipocresía, es decir, se genera un escenario basado en la mentira, el abuso, la evasión de las responsabilidades, en la apariencia, en la contradicción de los valores. Un ejemplo es que por una parte se rechaza el divorcio y las madres solteras, mientras que existe indiferencia entre la infidelidad y el maltrato físico y psicológico dentro de la familia. Estos dobles mensajes contradictorios es lo que genera malestar. Y sobre todo, muchos síntomas aparecen, la depresión, la ansiedad, etc. Pero son las propias familias de origen las que participan activamente en su construcción de estos sistemas rígidos de maltrato, para que se sigan perpetuando por generaciones. No solo con la educación y socialización de sus hijos e hijas, operan mediante códigos emocionales, en particular a través de lealtades invisibles, expectativas parentales sobre sus hijos, con quién se casan, con quién no, cómo hay que vivir, y si no lo cumplen serán castigados o excluidos. Aquí tengo muchas historias en términos de la micropolítica que se construye dentro de las familias. Ejemplos, por ejemplo, está que los hijos y las hijas se casan en base a una inducción por las expectativas de los papás y las mamás, con las personas que ellos eligen. Esto al final acaba mal, el matrimonio no se llega a consolidar. O lo peor, no se pueden separar, se encuentran atrapados por medio de la exclusión de la familia de origen. Esto ha generado miles de parejas, le llamamos, hay un autor que se llama en inglés, que le llama parejas zombies. Estas deambulan, no tienen sentido, van sin ninguna dirección, no saben a dónde van y simplemente están juntas por la lealtad a los padres. Aquí aparecen síntomas de depresión o ansiedad. Eso es muy común. Viven, yo le llamo, atrapados en el matrimonio sin amor. Y está vinculado a toda esta cultura de entender qué es el matrimonio y qué es la familia. Otro ejemplo muy concreto, jóvenes que se resisten a casarse con aquel modelo que se le induce dentro de las expectativas familiares y se rebelan contra sus padres, ¿no? Se resisten, se resisten. Y en esa resistencia, en ese enojo, en esa rabia y en esa pelea con sus padres, eligen mal, simplemente por la pelea, para ellos defender lo que ellos quieren. Pero no hay una reflexión bien sobre con quién te vas a casar, cuál es el proyecto de vida, y lo que está en medio es precisamente ese diálogo que está roto, no hay un diálogo entre padres y hijos, y ciertamente hay una pelea que los hace decidir una cosa tan importante como casarse con alguien. Ese es otro de los que vemos mucho en clínica y que al final este tipo de parejas sí se separan inmediatamente como una manera de demostrar a los padres lo que tienen que hacer porque ellos han vivido en los últimos 20, 30 años terriblemente mal. Otro elemento importante de esta cultura que va implícita dentro de los juegos relacionales del maltrato es entender el amor y el apego, que no son la misma cosa. Otro fenómeno común en las familias tradicionales es la confusión entre amor y apego. Hay que distinguir entre el amor libre y la posesión afectiva. Querer al amar, la dependencia a aquellas personas a las que se ama, es amar a una cosa y no a una persona. Y agregue que si el amor lleva a la dependencia, conducirá a una fuente inagotable de esclavitud y embrutecimiento. Una práctica cotidiana en muchas parejas que confunden el amor con el apego o propiedad. Es el sentimiento de miedo a la pérdida en uno de los cónyuges, por lo que se aplica estrategias de control y maltrato. Aquí opera el romanticismo y el patriarcado de una manera fusionada. Las familias de origen después del matrimonio. Vamos a suponer que pues, se casa la pareja y empiezan a construir su sistema familiar propio, creado para diferenciarse de las familias de origen. Pero si siguen ellos construyendo un sentido de pareja tradicional,
Estas creencias tradicionales construidas desde la lealtad de la familia de origen siguen operando después de casarse. Independientemente de si eres feliz o no, si existe maltrato o abuso o otros problemas. Lo importante es que sigas casado, que para este tipo de familias tradicionales pesa más moralmente el divorcio que el bienestar de la hija o el hijo. Con ello el maltrato y el trauma que pasa una mujer o hijas e hijos es doble y más profundo. Un ejemplo clásico de un trauma es que una niña es abusada por un miembro de la familia, lo denuncia a su madre y ésta no le cree, e incluso le obliga a disculparse. Es importante aquí señalar que en este caso muchas madres están también atrapadas en estas lealtades que destruyen el bienestar. Después del divorcio, vamos a poner las parejas tradicionales, dicen, bueno, no hay nada más que el divorcio, ya hicimos todo lo posible, hay mucho maltrato, etcétera, y se divorcian, ¿sí? Llegan a ciertos acuerdos, etcétera, firman, pero sigue habiendo un malestar. En el campo del divorcio es muy común con las familias tradicionales que se sienten culpables, sobre todo si hay hijos, y se sienten que han fracasado en la vida. Todos estos elementos psicológicos llegan a la clínica, porque llegan como un síntoma, pero todo este discurso narrativo está muy marcado, ¿sí? En este escenario machista, aunque el divorcio se haya firmado legalmente, se observan tres prácticas de abuso y maltrato que continúan. Por una parte, el hombre abandona a sus hijos, tanto en el económico como en lo relacional. Es decir, se consuma un divorcio con toda la familia. Este abandono es potenciado por una precaria política de protección a la familia del Estado, aunado a un sistema legal impune. Las cifras corroboran este dato. Una de cada tres familias en México se encuentran sostenidas por el trabajo de las mujeres. Solo el 32% de los padres que se encuentran fuera del hogar aportan la pensión alimenticia en sus hijos. Y solo el 15% de estos participan en el cuidado y educación de sus hijos e hijas. Lo que deja a las madres en un estado de sobrecarga económica y emocional, apelando a la buena voluntad del padre. Después del divorcio, hay otro elemento que estamos viendo ahora, ¿no? Con esta frase de que hasta la muerte nos separa. Por otra parte, otro fenómeno común es que después del divorcio continúa el maltrato entre la pareja tradicional y en especial se genera un control sobre la mujer mediante las negociaciones de la manutención y el cuidado de los hijos. Es decir, el divorcio no termina de consumarse emocionalmente. Un dato alarmante es que las cifras de feminicidio se dan en mayor porcentaje en mujeres en separación y divorciadas. Con ello se profetiza la emblemática frase hasta que la muerte nos separe. Conclusiones. El malestar de la familia tradicional. La familia tradicional se justifica con las siguientes narrativas. La posesión sobre el otro como un acto de amor. Poner a los hijos o a Dios como justificante de lo que sostiene la felicidad de la pareja. El control y el maltrato hacia la mujer y los hijos como expresión amorosa. Sacrificarse para toda la vida por el bien de la familia, por el estatus, por la lealtad a la familia de origen. Matar al otro por amor, morir de amor, o lo que considero que es un suicidio en vida, la resignación, restando responsabilidad a sus propios actos. Al respecto, a varios autores señalan que la lealtad excesiva a una idea o una creencia hace que la persona no sea responsable de las consecuencias morales inherentes a ella. Justifica el maltrato, el abuso y la exclusión como forma de vida. Nunca se insistirá bastante en la falacia que encierra esta idea de matar o morir por amor. El amor es vida, y si ésta se ve truncada, es por desamor. Lo que maltrata y mata es la rabia, el orgullo, el rencor, la desesperación, el despecho, pero nunca el amor. Pero estos sistemas de creencias te hacen ver que así es, y estás en lo correcto. Se justifica una madre que justifica al padre autoritario, ¿sí? Un padre que justifique la resignación de la mamá, el abuso, las mentiras, etcétera, ¿no? Todo por el bien de la familia. Ante este escenario es fundamental ampliar la mirada, en un principio incluir otras formas de familia, en particular aquellas que son amorosas. Desde esta mirada también se reconoce que es la familia aquella que fortalece la autoestima de sus miembros.
Y son muchas las familias las que sí construyen un nicho de amor y de responsabilidad. Les he dicho un poco cuál es el diagnóstico de la familia tradicional, qué es lo que sucede, cómo aparecen en la clínica con una serie de síntomas terribles, pero aunado a toda esta narrativa que les he comentado. Sin embargo, hay otras familias que observamos y que definen el concepto de familia desde otra perspectiva. La familia, más allá de los lazos parentescos, hay que entenderla, es una red de apoyo, familias amorosas de elección. Es una red de ayuda mutua, de mutua y flexible, pero a la vez fuerte de amigos, compañeros e incluso familiares, la cual provee de un marco de desarrollo y cuidado mutuo, responsabilidad y compromiso. Se basa en el amor, que es el respeto por el otro y considerarlo como digno, igual que uno, donde se reconoce y dignifican sus necesidades. Entonces, ahora pasemos al otro concepto importante, que son las emociones. ¿Cuál es la emoción que nutre positivamente a la familia, a la sociedad, o que interfiere en el labor de la familia? Bueno, las emociones se pueden definir de muchas maneras, y aquí vemos que son complejas y se encuentran implícitas transversalmente en toda la actividad humana, cohesionadas en los grupos y en las comunidades, dando a sus miembros un sentido de identidad personal y pertenencia grupal. Así, por ejemplo, el sentido de familia, comunidad y nación se encuentran arraigadas en las emociones como un fundamento que va más allá de lo racional. Hay muchas historias sobre los estudios de las emociones, pero hay unas que enfocan las emociones como si fuera una actividad individual. Actualmente hay mucha investigación, se señala que la emoción es ciertamente un acto social, es un acto colectivo, más que un aspecto individual. Y esto tiene muchos recursos para restaurar estas familias que vienen con desamor y con mucho maltrato. Las emociones antes eran vistas como individuales y como irracionales y como impulsivas, fuera de nuestro alcance. Ahora las nuevas investigaciones señalan que las emociones son un recurso, no son inertes a nuestro cuerpo, sino son una forma de ser que se va construyendo y se van aprendiendo. De hecho, las emociones se utilizan para educar, para prevenir, para proponer, para crear. Hay muchos países que las utilizan en el marco de la construcción de escenarios de bienestar, de cuidado, etc. Por ejemplo, en Inglaterra, la BBC perfectamente entiende que la emoción se convierte en un recurso educativo y meten dentro de una telenovela una serie de dilemas sociales, de salud o dilemas éticos dentro del drama de la telenovela. Es una manera de que van ellos educando a grandes poblaciones cómo resolver un conflicto entre ellos y la novela donde ellos se identifican, pueden ir viendo cómo lo resuelven. O, por ejemplo, un caso de un cáncer, del SIDA, de cómo se resuelve en el drama de la familia, qué tienen que hacer en el contexto comunitario. Ese es el uso de las emociones para la construcción de escenarios más vivibles. La emoción lo va construyendo como un elemento colectivo y lo están utilizando muchísimo. Hay un concepto que me gusta mucho que es el de Cyrulnik, que es la resiliencia, y es un concepto de la emoción activa a la persona en busca del bienestar. Y la resiliencia, él estudió muchísimo la idea de por qué tantos niños y niñas estuvieron en familias maltratantes sistemáticamente por muchos años. Y al final estos niños, ya cuando crecen, son adultos que ciertamente son buenas personas, cuidan a sus hijos y se han diferenciado totalmente de sus progenitores. Cyrulnik plantea bien que lo que él investiga es esta biografía de estas personas y observa que en el contexto donde estuvieron siempre hubo un tutor o una tutora que estuvo cerca de estos niños y que fueron historias importantes en su vida que hicieron diferencia con sus familias, con sus papás que los maltrataron. Pudo haber sido un tío, una maestra del barrio, un compadre, una abuelita. Es decir, se fueron generando una serie de personas tutores que fueron ciertamente cuidadores importantes, a pesar de que en la historia de este niño o esta niña era de maltrato por sus padres. Este concepto
lleva a Cirulic a construir lo que es la resiliencia. No es que haya capacidades de resilientes en las personas, sino son los mismos contextos los que te llevan a que tú salgas adelante en una situación. Y aquí los tutores se convierten en muy importante. Para nosotros, este concepto de Cirulic nos lleva a repensar el concepto de familia, para entenderlo como una familia de elección. En una familia de elección, porque tú vas eligiendo aquellos modelos que tú quisieras, que los apropias para tu bienestar. Aquel maestro que te cuidó, que te escuchó, aquella maestra que se sentó contigo, que nunca lo tuviste con tus papás, él lo apropió como un tutor fundamental. Con esto, el concepto de familia se amplía más allá de los lazos consanguíneos y recupera esta cuestión. Bueno, y luego ya el amor como un recurso para el bienestar social se convierte en un elemento importante de las emociones, ¿no? El amor es el fundamento del bienestar y el amor entendido como la capacidad de una persona o de una institución o de un gobierno a aceptar al otro como legítimo y digno. Es la inclusión misma y en ese momento ya podrás tú conversar con esa persona. Sin esa aceptación mínima que le llama amor Maturana, prácticamente no hay ningún tipo de relación, ni siquiera ninguna conversación. Y ese movimiento biológico al principio de aceptación se convierte en la base de cualquier tipo de aceptación y la construcción de una relación micro en la familia más llevadera, incluso más dinámica de cuidado, que incluso lo podemos ver también en países o en políticas públicas, que si se genera una política pública no incluyendo el amor como la aceptación del otro, lo que haces en la política es generar políticas de exclusión. Incluyes un tipo de familia, pero no incluyes a otras. Y ese es maltrato también. Y el maltrato no nomás se lleva en la familia, sino a nivel estructural. Y eso lo hemos visto en la historia de los últimos 50 años, sobre todo en la lucha de las mujeres, en dignificar una serie de situaciones familiares y ampliación, o de la lucha de los campos de género, de la aceptación de aquellas personas que también se consideran familia, pero no son ciertamente aceptadas ni legalizadas, son excluidas. Eso es maltrato. Y una política fuera del concepto del amor también se convierte en maltrato. Y lo que están haciendo es precisamente construir este modelo patriarcal de la vida cotidiana. Y viene desde ahí, o sea, son diferentes sistemas, no es lo micro en la familia solamente, sino que viene organizado desde afuera. Por ejemplo, Maturana dice, la frase que yo les decía, si no estoy en la emoción que incluye al otro en mi mundo, no me puedo ocupar por su bienestar. Solo si aceptamos al otro, el otro invisible tiene presencia. El amor como eje de la inclusión es necesario hacer del país una unidad con un fundamento emocional en el cual todos seamos legítimos, donde todos quepamos, diría Carlos Fuentes. Si queremos democracia, incluso el concepto de democracia está basado en el amor. Construir una conversación centrada en proyectos comunes de convivencia, en la aceptación y el respeto recíproco que permita la colaboración en la configuración de un mundo en el que la pobreza y el abuso no surjan como modos legítimos de vivir. Concluye, la democracia se define y se vive desde la emoción, desde el deseo de convivencia en un proyecto común de vida. Entonces, hay muchos estudios críticos que dicen que hay que tener mucho cuidado porque la emoción se ha convertido en un recurso como política pública para generar ciertas formas de vida en una sociedad. Los sociólogos nos han advertido de muchas cosas, ¿no? La emoción es como actos políticos. Señalan los sociólogos que no son las emociones no son estados psicológicos, sino prácticas culturales que se estructuran socialmente a través de circuitos afectivos. Lo que uno siente es finalmente un problema social y es un problema colectivo. Las emociones no residen ni en los sujetos ni en los objetos, sino que se construyen en las interacciones entre los cuerpos, en las relaciones entre las personas. Lo personal es político, lo emocional es político. Las emociones son públicas y se organizan socialmente. Reconocer la existencia de una función específica que tienen las emociones en la construcción de la colectividad. Por ejemplo, es necesario considerar las implicaciones políticas de sentir o no sentir algo.
porque el poder moldea cuerpos y moldea emociones. Y en ese modelaje, el poder finalmente acalla determinados cuerpos y da voz a otros. De ahí, precisamente, que las emociones sean una política cultural eficaz y eficiente para mantener el orden y, por ende, la reproducción social. De hecho, la función social de las emociones, como la vergüenza, la culpa o el miedo, es precisamente evitar el conflicto, acallar cuerpos y finalmente privatizar problemas que se hacen pasar por psíquicos, cuando en realidad son claramente sociales y culturales. Es un tipo de ocultamiento de la injusticia detrás de la emoción. La sociología señala que el origen de la mayoría de las enfermedades inicia en el contexto donde vive el individuo. Este puede aceptar el organismo o incluso al grupo, como puede ser la familia. Los contextos de mayor influencia que interfieren con la salud de las personas, como en la escuela, en el trabajo y la familia. Consecuencias de la inducción de la emoción para dividir y controlar. La división de la sociedad entre buenos y malos, enfermos y sanos, pobres y ricos, locos y cuerdos, útiles o inútiles, trabajadores y estudiantes y ninis, y con ello la pérdida de derechos de la ciudadanía de estos. Los diagnósticos descontextualizados producen estigmatización, fragmentando la identidad y la sociedad. La exclusión es una estrategia microfamiliar que se da en lo micro, en la familia, en la escuela, en el trabajo, y en lo macro, a nivel cultural, la sociedad y la política, para perpetuar el sistema y evitar el cambio. Desde la política pública se pueden fomentar la cultura del odio, por ejemplo, promocionando solo un tipo de familia, como les comenté anteriormente, excluyendo a otras, no reconociendo la diversidad sexual o de género, legitimando la precariedad laboral, la exclusión de niños y niñas y adolescentes en las escuelas, la desigualdad e inequidad de la mujer en diversos contextos, falta de apoyo a los desempleados o el acceso a los servicios de salud para ciertas poblaciones. Esto convierte al Estado en maltratante y provoca en lo micro, es decir, en las familias, la división y la fragilidad del tejido social. Voy a hacer un pequeño ejercicio de las patologías estructurales y ustedes véanse hacia sí mismos para ver si podemos interactuar con lo que he dicho. ¿Cuáles son los sentimientos más recurrentes de tu familia? ¿Qué está permitido sentir y qué no está permitido sentir en tu familia? ¿Qué emociones no te permiten sentir y quién las inhibe y cómo lo hace? ¿Qué está prohibido hablar? ¿Por qué y para qué? ¿Cuáles son las creencias que inhiben ciertas emociones en tu familia? ¿Se genera algún síntoma o peleas o conductas de maltrato en la familia en relación a estas emociones prohibidas? ¿Existen otras voces sin poder que estén en contra de estas creencias y qué hacen para resistirse? ¿Y qué respuesta se da por la persona que sustenta el poder? Estas emociones que se inhiben, ¿crees que son comunes en la comunidad donde vives o solo es exclusivo de tu familia? Y vas a ver que es algo que es más allá de tu familia. ¿Crees que estas emociones que dividen a tu familia son de origen estructurales, culturales, económicas, el trabajo, el barrio inseguro, etcétera? Pero bueno, hay una mirada importante para salir del callejón sin salida. ¿Qué tendríamos que hacer para enfrentar el malestar familiar y buscar el bienestar? La solidaridad se convierte en un principio ético que ejerce el amor con mayor potencia. La solidaridad es uno de los principios éticos que ejerce el mayor potente al amor porque en ellas se encuentra la expresión de la valoración y el reconocimiento del otro. La solidaridad es la mirada de que pertenecemos a una misma y única especie, que somos el uno para el otro, no algo exterior, es el otro el que me da la oportunidad de ser. Es por ello que bajo esta ética, la violencia, el atropello, la impunidad, el abuso, el maltrato, la hipocresía, no pueden verse nunca como opciones de vida y mucho menos como normales. Se podría decir que la ética tiene un fundamento emocional que trasciende lo racional y lo cognitivo. La familia de elección como un recurso emocional para enfrentar el malestar. Es por ello que la familia seguirá siendo
en nuestro centro de atención, no solo porque desde ahí es donde se dan las emociones de mayor intensidad y recurrencia, sino porque desde la familia se podrá enfrentar con mayor poder el sistema, a la estructura, al maltrato institucional, a la precariedad laboral, las creencias rígidas, a todos aquellos contextos que interfieren con el amor. La familia es una parcela de poder desde porque donde es posible indignarse y resistirse ante las patologías estructurales que nos hacen a nosotros enfrentarnos, dividirnos, generar maltrato. El reconocimiento familiar de esta complejidad emocional genera empatía y solidaridad entre los integrantes de la familia y se convierte esta ampliación de las conciencias en el recurso para enfrentar sus diferencias. La mediación tendrá sus efectos de una familia. Voy a pasar un pequeño video. Este video es importante que lo veamos y está en función de todo lo que he comentado. ¿Ok? Let the love come to us. Let's believe in ourselves. Let's believe in something. Let the love come to us. Let's believe in ourselves. Let's blow the dust of shadows. Let the shouts out up in our mouth. Let the shouts out up in our mouth. Let us go, let us grow. Let's believe we can change. Let's believe in ourselves. Let us go, let us grow. Let's believe we can change. Let's blow the dust on the shadows. Let the shouts out up in our mouth. Let the shouts out up in our mouth. Bien, acabamos de ver cómo las emociones son una construcción sociocultural
están metidas y arraigadas en una serie de creencias y sistemas de las que he platicado anteriormente. La exclusión, el maltrato a una persona no es una cuestión simplemente familiar, es una cuestión comunitaria y social, está vinculada a las políticas públicas. Pero sin embargo, vimos también cómo estas formas de entender lo que significa ser un niño o una niña, por ejemplo, llevan a que esta pareja, esta familia se divida, se pelee. Y es excluida también en el campo de la escuela. Este tipo de construcción de la emoción como un estilo de vida, como una forma donde estos marcos sociales justifican el abuso y el maltrato como cosas legítimas, llevan a que la familia se fracture. Sin embargo, es al final como este señor reflexiona con la resistencia de la señora para llevar precisamente a que se junten. Solamente juntos la familia puede enfrentar cualquier reto externo, cualquier tipo de exclusión. Las emociones son constructos socioculturales. Y por ahí tendríamos que trabajar personal para enfrentar el malestar. Es por ello que la familia seguirá siendo el centro de nuestra atención, no solo porque desde ahí es donde se dan las emociones de mayor intensidad y recurrencia, sino porque desde la familia se podrá enfrentar con mayor poder el sistema, a la estructura, al maltrato institucional, a la precariedad laboral, las creencias, al proyecto de vida. Todo esto conduce a la familia a repensar sus creencias, principios, valores, reglas, jerarquías, roles que los lleva a maltratarse, porque es en estos sistemas donde contiene la cultura, las prácticas de género, el proyecto de vida, los miedos, las fortalezas, la identidad y la cohesión. El objetivo es generar un diálogo abierto, escucharse sin prejuicios, reconocer las necesidades legítimas de cada uno de los miembros de la familia. Es en este proceso, es cuando la familia se convierte en actora de su propio bienestar. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor Raúl Medina. Y pues desde acá le brindamos un aplauso virtual por esta excelente presentación que nos acaba de hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por ahí en la presentación, si se pudieron dar cuenta, dejó su correo. Por ahí, doctor, venían sus datos, porque están muy interesados los asistentes, doctor, en estas reflexiones que usted nos acaba de hacer. Que si bien yo podría rescatar, mi información también es como psicoterapeuta, y pudiera rescatar mucho, doctor, de su presentación. Sin embargo, me interesa y nos interesa que ustedes que nos están viendo por Guadalajara, por La Paz, por aquí, participen también, porque uno de los objetivos que tienen ustedes estar aquí, pues es eso, poner también sus puntos de vista, no solo escuchar, sino también poner sus puntos de vista aquí al frente, hablarlos y aprovechar a nuestro ponente con estos comentarios o reflexiones que también ustedes puedan tener. Así es de que se abre este espacio para que ustedes, sabemos que también aquí tenemos varios colegas, tanto terapeutas como psicólogos, entonces, y también tenemos compañeros del Ayuntamiento de Guadalajara, también tenemos público en general, entonces es momento de escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció estas reflexiones del doctor Raúl Medina? Por ahí vi la mano levantada de la maestra Guillermina, ¿es así? Maestra Liliana Guillermina. Parece que no. ¿O quién es quien gusta en este momento abrir su micro para hacernos algún comentario, alguna pregunta para el doctor Raúl? Antes de que pregunten, les acabo de poner mi nombre y mi correo electrónico para cualquier cosa. Muchas gracias, doctor. Por aquí nos puso sus datos, entonces aquí ya los pueden tener. Y adelante, ¿quién desea abrir su micro para hacer alguna pregunta o pasamos a las escritas? Aquí lo más importante es saber la relevancia que hoy tiene la familia
Pareciera que ahora hablar de la familia es como cosa hoy los chavos lo ven como algo anticuado, hablar de la familia, acercarse a la familia, generar procesos en la familia. Y realmente hay toda una dimensión que está atrás de este proceso del vínculo familiar, porque es ahí donde se gestan una serie de emociones y una serie de valores. Pero, por ejemplo, cuando yo lo comentaba con la vez pasada, cuando estuvo el rector de la UNIVA aquí con nosotros, yo les decía que el tema de los valores, muchas personas ya lo relacionan con algo que tiene que ver con la filosofía o con la religión, pero no sé si estarás de acuerdo, doctor Raúl, conmigo, que ahorita el problema de los valores ya es un problema de salud pública. O sea, es decir, las personas que salen de los valores de la familia adquieren enfermedades de transmisión sexual. O sea, esto dirás, muchos dicen qué relación tiene, ¿no? Pero imagínate una persona que no tiene fidelidad con su esposa y anda con una mujer y con otra mujer. Entonces, ahorita, por ejemplo, el papiloma ya mutó y ya es transferible por vía cutánea. O sea, si tú agarraste los genitales de una persona que tiene papiloma y te tocaste los tuyos, ¿qué crees? Ya, por ejemplo, las toallas contaminadas ya son receptorios de bacterias. Entonces, no sé qué pienses de esto, el tema de la sexualidad, el gran crecimiento de manera indiscriminada de las enfermedades de transmisión sexual por el problema de la comunicación dentro de la familia, que esto ya se ha convertido en un problema de salud pública muy serio. O sea, es decir, ya ahorita yo también lo he visto en la consulta clínica, los muchachos al no tener esa estructura de familia, esa consolidación de familia tan firme, pues andan metiéndose con cualquier muchachita porque no tienen ese vínculo de comunicación con los padres. Y bueno, eso, no sé qué pienses del tema de la falta de comunicación con las enfermedades de transmisión sexual, que según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las enfermedades de transmisión sexual ya son por vía cutánea, o sea, ya se transmiten por contacto físico. No sé qué piensas de eso, estimado doctor. Mira, primero hay que desmontar el concepto de familia. Y siempre se pensó que la familia nuclear era la familia que le iba a dar padre, papá, mamá, hijos, era la familia que le iba a dar bienestar a sus miembros. Esta historia pues generó muchos problemas y ahora actualmente porque las familias son diversas, son de muchas maneras. No tendremos que fijarnos en la composición de la familia porque vas a excluir algunas, siempre hay muchas maneras distintas de ser familia. Tendremos que enfocarnos en la manera en que estas familias, independientemente de su estructura, si es madre soltera, si del mismo sexo, lo que sea, o una familia nuclear, si dentro de esta familia hay toda una nutrición relacional donde se acepten, se reconozcan, se valoren, se sientan queridos, se cuiden, se respeten, etcétera. Ahí es donde sacamos el diagnóstico nosotros, si la familia es disfuncional, si hay un problema. Pero cuando vemos este tipo de problemas de maltrato en términos de no reconocer a un miembro de la familia como legítimo, como un joven que puede llegar y decir, oye mamá, pues tu papá, yo no me voy a casar como ustedes o como ustedes lo hicieron o tengo otra identidad de género o tengo otro proyecto de vida, etcétera. Cuando el problema es que son estos sistemas de los que yo hice referencia, que vienen arraigados por generaciones y las seguimos construyendo a través de una serie de lealtades familiares y por muchas razones más. La familia es compleja y el diagnóstico tiene que ir ahí. La comunicación es simplemente, yo le llamo diálogo abierto. Para generar un diálogo abierto, primero tienes que hablar desde que el otro se sienta aceptado en tu emoción. Si no, el otro no te va a hablar, no te va a decir, te tiene miedo, etcétera. Y eso es muy común con los chavos, a lo que vas con la cuestión de la sexualidad. Ahorita hay un fenómeno interesante en México desde hace muchos años, que por ejemplo muchas chicas se embarazan a una edad muy joven, a los 17 años, ¿no? A los 14, a los 15, que es un problema de salud pública. Y no es una cuestión de conocimiento. Ellos saben, todas las niñas en una investigación, saben cómo no embarazarse. La cuestión es que se embarazaron. Y el punto es que va por la cuestión emocional. Las niñas
han sido rechazadas sistemáticamente en su familia, no hay este diálogo abierto y lo que hacen es huir inconscientemente de este sistema que los está maltratando. Y claro, huyen mal, y huyen mal porque se complican la vida terriblemente más, ¿no? Este, eh, estos elementos de comunicación están vinculados a todos estos sistemas que de creencias, si son muy rígidos, va a haber problemas, va a haber muchos problemas, y lo vemos en la clínica. Y hay que enfrentarlos, hay que explicitarlos para redefinirlos. Tenemos muchos casos terribles en que ellos hablan de amor, incluso los papás, y justifican el amor para el maltrato, hablan de amor y maltrato, una forma de, yo le llamo un código doble que enferma a la persona, ¿no? Los muchachos no saben, no sienten y no saben si son queridos por sus padres o no. La pareja no sabe, con estos códigos hipócritas que hay en nuestra sociedad, es terrible, que llevan a enfermar, pero son sistemas estructurados que no están en la familia, están más allá de la familia y los tenemos que visibilizar para enfrentarlos. Y la familia se convierte en el recurso sustantivo para hacerlo. Lo de las enfermedades sexuales, pues es un problema que tenemos, pero es un problema, esto que dices, el señor que le da buena moral a sus hijas y al final se mete con otras señoras, una infidelidad impresionante, que es un problema grave. Ellos creen que las hijas no se enteran de esto, o sea, todo se sabe, es parte de la educación implícita, y las niñas y los niños a perderle el respeto a sus padres. Es terrible. Pero esas son pautas internas de la familia que vienen que si lo ves, no es un problema de una familia, es el problema de una sociedad, porque no le pasa a una familia, le pasan a miles de familias. Por eso es un problema estructural. Cuando las feministas van y golpean y dicen, es porque las han maltratado sistemáticamente, las han matado, y entonces el gobierno no reacciona. Y no reacciona. Todos los movimientos que tratan de precisamente enfrentar estos pensamientos estructurales, han pasado por ahí. Por ejemplo, los movimientos de las mujeres para votar pasó igual por lo mismo. Les decían que estaban locas, cómo era posible, por qué van a votar, etcétera. Y se enfrentaron al sistema y mataron a muchas mujeres Y ahora todas las mujeres votan. Pero no es tan fácil reventar el sistema. Pero yo sí creo que desde la familia, ya en lo micro, nosotros como psicólogos, como clínicos, podemos hacer un trabajo más allá simplemente de bajar el síntoma o de hacer un entrenamiento de comunicación, sino explicitar estos sistemas que probablemente vienen por varias generaciones, enfrentarlos abiertamente, porque estos sistemas los hacen que se fragmenten, que se peleen, como vieron en el video. Es terrible, ¿no? Y hacer un trabajo de psicoterapia, yo le llamo una psicoterapia social, donde se van a redefinir los principios, los valores de solidaridad, de cooperación, de apoyo, de cuidado, ¿sí? Y que se convierten en los ejes fundamentales para el bienestar de una familia. Dije muchas cosas ahorita, doctor, pero bueno, va en función a tu pregunta, pero hablar de esta complejidad, ¿no? Excelente su respuesta, doctor, y más que completa lo que nos acaba de comentar, ¿verdad, doctor Blas? Sí, definitivamente el tema pues está vigente y el tema está latente hoy más que nunca, sobre todo por el tema de los sistemas, ¿no? El sistema, es claro que si una parte del sistema falla, como dijera Virginia Satir, si una parte del sistema falla, falla todo el sistema. O sea, no es una parte, por ejemplo, yo viene mucho a mi memoria lo que este señor Einstein decía. Bueno, ya les dije quién, ¿no? Pero Einstein decía que el espacio no existe, o sea, que todo el espacio está ocupado. Por ejemplo, yo no puedo ver que entre ustedes y yo haya un espacio porque hay millones de moléculas, partículas, átomos. Entonces, el espacio como tal no existe. Lo digo en el sistema porque pareciera que hay cositas en la familia o en las relaciones o en los vínculos familiares que no tienen relevancia, pero todo tiene relevancia en un vínculo familiar, en un sistema familiar. Entonces,
Así como pensamos que tirar una botella en la calle no impacta, tirar esa botella va a unirse con otras botellas y va a ser un cementerio de botellas, ¿no? Y lo mismo en la familia, o sea, una cosita que pareciera que no es relevante va a impactar muchísimo en otras. Por eso el vínculo de Así comunicación es. el vínculo de comunicación que hablas, es fundamental, ¿no? Aquí lo Así, importante es tenerlas, permíteme maestra, el tema así es es. nada más tener las herramientas y sería muy importante, maestro, doctor, si nos pudieras facilitar bibliografía tuya. Sí, sí. Si ustedes se meten a mi Face, pongan Raúl, no, a mi Face no, al Google, y pongan Raúl Medina Centeno, mi nombre, y ahí van a salir muchas publicaciones que ustedes pueden acceder a ellas, ¿no? Está el libro de Cambios Modestos, Grandes Revoluciones, Terapia Familiar Crítica, está abierto para que ustedes lo bajen, no tiene ningún costo. Y muchas otras en revistas de libre acceso científicas, hablo de este tipo de situaciones, pero ya con casos clínicos muy concretos, con investigaciones. Eso que decías, doctor, en la terapia familiar hablamos de terapia de segundo orden y tercer orden, ya no de primero. No solamente es acercarse a comunicar, sino que tiene que haber un aprendizaje de segundo orden en que la familia, cuando hay un síntoma de un niño, un adulto, y se interviene con la familia cambia totalmente sus reglas, sus roles, sus jerarquías, porque eso es lo que está interfiriendo con el problema, con la comunicación. Hay un aprendizaje mayor en todo el sistema familiar. Y los sistemas de tercer orden es reconocer estos elementos que interfieren en el amor, estos elementos que incluso vienen por generaciones y que es difícil desarrollarlos porque formamos parte de esto. Nuestro ser está construido en esto y no es tan fácil, no es tan fácil decir voy a ser distinto. Pero cuando vienen a terapia, vienen en posición porque ya viene un síntoma muy difícil. Un intento de suicidio de un miembro de la familia, una anorexia terrible, el uso de drogas y alcohol, una ansiedad que no los deja vivir, un maltrato pues terrible hacia un trauma que se vivió y que se sigue reviviendo en la vida cotidiana. Y cuando vienen así a terapia, vienen y tú tienes que poner el contexto del contrato de decir, bueno, vamos a cambiar, aquí vamos a hacer algo, porque el síntoma no es simplemente un problema individual. El síntoma está inmerso en las relaciones familiares, está inmerso en tu comunidad y vamos a trabajar duro para que esta familia sea distinta. Ese es el contrato que se hace y vaya que resulta. La familia se convierte en el recurso para resolver el problema del síntoma que viene. Así es, doctor. Pues muchas gracias por esa excelente respuesta, doctor, como siempre, compartiéndonos de toda su experiencia. Y ya saben dónde pueden encontrar bibliografía, investigaciones del doctor Raúl Medina. Y tenemos mucho más preguntas, doctor, y Ahí comentarios. Y por aquí tengo unas manos sí, manos levantadas. Es levantadas. Steven. Steven McKinsey. Ajá, Ese es de allá de Colombia, es de Cartagena. A ver, Steven. Steven. Hola Raúl, Sí, ¿cómo estás? Saludos. bien, saludos. Muy bien Raúl, excelente conferencia, muchas gracias. Raúl, estaba, bueno, primero que todo quedé bastante impresionado con la primera reflexión que hiciste. No había caído en cuenta cómo la familia es ese primer lugar en la sociedad, fuente de violencia. Muy interesante la exposición de los indicadores. Y de ahí pues me quedó una reflexión que quería compartir contigo con respecto a la política pública y la familia. Si hacemos una revisión de la familia antes del 45, antes de la Declaración de los Derechos Humanos, vemos pues que la familia tiene un contexto netamente, principalmente económico, donde las personas, los miembros de la familia, están acogidos a esas normas, o están impuestos hacia la necesidad de satisfacer las posturas familiares. Aparecen los derechos humanos, aparecen pues nuestros primeros colegas psicólogos que comienzan a hablar de la importancia de la sociedad, cuál es el rol que la sociedad tiene dentro de la construcción de la identidad de la persona, y vemos pues que aparecen todas estas posturas patriarcales donde la sociedad es la que debe imponer cuáles son esas formas en que se debe comportar un ser humano,
cuáles son los roles que debe asumir, y vemos que la persona pues sigue siendo, sigue estando pues superditada hacia lo que la sociedad impone. Ya con el avance de los derechos humanos aparece el derecho a la libertad, comenzamos a hacer transformaciones en las constituciones de los países y aparece pues el principio de la libertad como principio rector, y nos damos cuenta que hay una transformación ideológica hacia el individuo, hacia la generación de bienestar en el individuo, y cómo los países deben ser responsables de garantizar estos derechos, entre esos la libertad y la dignidad. Y la reflexión que quiero compartir contigo, que me gustaría que me orientes, es, ahí comienza a existir también una transformación. Ya vemos de que ya la sociedad debe adaptarse al individuo, no el individuo está superditado a la sociedad. Y aparece pues todo este elemento de la libertad individual, que sabemos que nosotros como especie pues no tenemos todavía claro cuál es ese horizonte al cual queremos dirigirnos. Y vemos que, por ejemplo, con respecto al video que fue el que me generó esta reflexión, vemos, por ejemplo, que ya ha llegado a tal punto que en Estados Unidos uno de los tratados que está firmando Biden es que hasta los 16 años no se le coloque cuál es el sexo de nacimiento del niño. Ya está en proyecto de aprobación, ya cuando nacen ya no se puede decir si es niño o es niña por nacimiento, sino hay que dejarle al individuo hasta los 16 años que él decida cómo quiere identificarse. Entonces vemos que ahora ya estamos en otra postura donde es el individuo el que tiene las máximas libertades de escoger, de decidir, y debe ser entonces la sociedad la que debe acomodarse a él. Entonces hago este recuento histórico de los cambios que se han dado, justamente porque ahí estoy. Al hablar del enfoque sistémico, pues pareciese que nosotros lo que buscamos entonces es generar un acuerdo entre el individuo que está buscando su libertad y la sociedad. Pero vemos que hay fuerzas políticas que de una u otra manera sí buscan uno de esos dos extremos, buscan retomar ese extremo donde sea la sociedad la que imponga, o buscar mantener o darle poder a ese extremo donde sea el individuo el que genere. Entonces, desde ese punto de vista ideológico y nosotros desde el enfoque sistémico, quería preguntarte qué opinas. Sí, no, mira, desde aquella época cuando se le da mucho poder al individuo, acuérdate que el individuo está vinculado también al modelo neoliberal. Y también estas políticas aparecen en países donde las políticas públicas y de servicios están muy fuertes, como en Europa, por ejemplo, donde los gobiernos apoyan a los individuos y a las familias para que no rompan su desarrollo y precisamente fortalecer la autonomía de estos. Pero los sistemas de bienestar están muy fuertes. Por ejemplo, si se quedan sin trabajo, el gobierno entra y te ayuda con 1,000 libras en Inglaterra, con 1,000 euros y más si tienes familia te apoyan, si no tienes vivienda te apoyan, si no, todos están en el sistema de salud, nadie está excluido. Es decir, hay toda una construcción de la fortaleza de la autonomía, pero porque los sistemas de bienestar te ayudan y te apoyan para generar esa autonomía. Pero en Latinoamérica no se puede aplicar esto. En Latinoamérica no hemos llegado a un sistema de bienestar estructural donde precisamente te apoyen si te quedas sin trabajo, sin vivienda, sin medicamentos, etc. Eso no pasa aquí. Y lo que se tiene que hacer es precisamente no caer en el concepto del individuo, sino caer en el concepto de la colectividad. Es decir, la única manera en que podamos sobrevivir nosotros en Latinoamérica con estas políticas precarias que tenemos es juntarte. Juntarte con tu familia, con más grupos, etcétera. Y juntarse significa hacer una estrategia en común, precisamente para enfrentar el sistema. Nosotros tendríamos que hablar de colectividades, porque la colectividad es la manera de que nosotros nos vamos a defender mejor. Precisamente lo que hacen los sistemas neoliberales es individualizar, que se llama fragmentar. Y si tú quieres pelear contra el sistema, te aplasta porque estás solo. Entonces, eso no funciona aquí. Aquí, para generar, es distinto a autonomía. La autonomía es que tengas la capacidad tú de tener bienestar, ¿sí? Con todos estos sistemas sociales que te acerca el gobierno. Pero, sin embargo,
Aquí en Latinoamérica, la autonomía y el poder de decidir se fusiona con la capacidad de que tú te juntes con otros. En este caso, el video que viste, esta niña va a luchar contra este sistema macro a través de la unión familiar. No hay de otra, no hay de otra. Que el papá acepte a su niña, que ellos juntos, la pareja juntas, van a hacer muchísimo por su hija. Pero si estuvieran separados, ¿sí? Va a haber un trauma terrible en la niña aparte, y además el sistema los va a aplastar. Entonces hay que distinguir muy bien esta situación en Latinoamérica, Doctor donde hay Raúl, sistemas de bienestar precario. ¿Ok? pero bueno, esa postura desde un punto de vista político, pero también desde un punto de vista ideológico, vemos también cómo ha cogido mucha fuerza todo este tema, sobre todo ahora con el coach y demás. Vamos, sé feliz, busca tu felicidad, trabaja Sí, la individualidad, trabaja. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto se fomenta el individuo o hasta sí. qué punto se fomenta la colectividad? Sí, no, aquí el neoliberalismo fomenta con el coach y sobre todo con la meritocracia, por ejemplo, ¿ah? Es otro de las ideologías terribles que la gente se siente hasta culpable porque no tiene un trabajo digno, ¿verdad? Y te pagan terriblemente, ¿no? Porque no has tenido éxito, etcétera, ¿no? No, en Latinoamérica es otro y hay que distinguir esta ideología que puede generar muchos problemas. El individualismo es una falacia. No hay una psicología que no sea social y no hay una psicología clínica. Parece que dejamos de escucharte, doctor Raúl. No, tu imagen ha quedado congelada, entonces esperamos unos minutos a que el doctor Raúl pueda restablecer. Una de señal. Doctor, ahí nos Maestra escucha. Delia. Adelante. Adelante, doctor Raúl. Bien, vamos a esperar que su internet pueda restablecerse. Por aquí tengo la mano levantada de José Navarro. José Navarro, enseguida te voy a dar la palabra. Vamos a esperar que la señal del doctor Raúl para que te pueda escuchar pueda regresar. Entonces, ahorita, José, te damos la palabra. Ya vi tu mano levantada. Y también estamos por aquí leyendo todas sus preguntas y sus comentarios que están dejando a través del chat. Vamos a esperar, doctor Blas, si gustas escribirle al doctor Raúl para saber cómo va lo de su señal, por favor. Y mientras tanto, vamos a ver quiénes nos están sintonizando en este momento en la página Guadalajara por la Paz. Muchas gracias, Lupita Aro, que nos dice muy buena conferencia. Gracias, Cruz, que se encuentra ahorita siguiendo esta transmisión. También a Vanessa Robles Aranza. Muchas gracias por estar nuevamente aquí presente. A Mónica Sedano, a Pina, que también está por aquí. Muchas gracias, Adriana. Y gracias a todos por sus preguntas, comentarios y felicitaciones para el doctor Raúl Medina. También por aquí, Gaby Belén, tienes dos preguntas muy interesantes que ya las identificamos por aquí. Ella nos dice que, bueno, le interesaría dar estas preguntas sobre las escuelas normales y la educación básica, cómo poder hacer desde esta área el rompimiento de lealtades que atentan contra el bienestar. Ahorita que se restablezca la Hola, conexión con el ya estoy doctor Raúl. aquí, ya Doctor estoy Raúl, aquí. bienvenido, muchas gracias. Pues le estaba diciendo que tiene muchas vistas a través de la página Guadalajara por la Qué Paz. bueno. Tenemos muchas personas que están aquí dejándonos sus comentarios, sus felicitaciones. Y doctor, pues dentro de las personas que están esperando su turno para dar su comentario desde hace rato, es también José Navarro. José Navarro, adelante con tu pregunta. Bueno, muchas gracias y excelente presentación, la verdad. Mi pregunta va aunada a no solo la familia central, sino la familia secular. En los casos cuando, por ejemplo, existe
un abuso de tipo sexual hacia, por ejemplo, hacia un sobrino, que esos son de los casos más comunes que se puede dar entre la familia. Entonces, por ejemplo, es el tío buena onda que toda la familia quiere. Entonces, no existe ese diálogo abierto entre el hijo y los padres porque pues no le dan ese valor de escucharlo porque no creen que ese tío haya cometido ese acto. Entonces, mi pregunta va hacia ese punto de cómo abrir el diálogo entre los padres y el hijo en estos casos, cuando es la misma familia la que te daña o la que te hace el daño dentro de esos casos que suele pasar, que son pues el 70% estadísticamente, pues las violaciones se dan dentro de la misma familia en un 70%. Sí, José, gracias por tu pregunta. Es uno de los escenarios más terribles que tenemos en México. La mayoría de los abusos a menores se da dentro de la familia, ya lo había comentado al principio, y se trabaja. El problema aquí es que si el niño no se le cree, va a tener un doble trauma. Imagínate, su mamá no le cree, el papá no le cree, y entonces el trauma va a venir después, va a haber un síntoma terrible, va a haber una situación terrible. Y lo que hacemos nosotros, fíjate que cuando no llegan, por lo regular no llegan, nos llegan muy pocos niños que son abusados actualmente, porque ya un miembro de la familia lo está protegiendo y lo lleva a terapia. Por lo regular no llegan ahí. Llegan ya de adultos que se están casando, que viven con alguien o que ya tienen hijos, y de repente viene a la memoria este abuso, que no lo tenían muy claro, y empiezan a tener síntomas ya de adultos. Y entonces nosotros hacemos un trabajo fuerte ahí para entender qué es lo que sucedió, pero por qué aparece hasta ahorita, por qué aparece hasta ahorita el recuerdo. Y vemos que aparece porque ciertamente hay una amenaza actual también en ese momento que los hace recordar esa situación. Y una amenaza que anda el tío por ahí, ya tienen un niño chiquito y el tío anda también por ahí, y no se ha solucionado el asunto. Entonces, lo que hacemos es abrir el secreto abiertamente y hablar ya con la red familiar en caso si sigue la mamá viva, el papá, qué sucedió. Y en muchos de estos casos, es otra cosa impresionante, son, por ejemplo, parejas, papás que murió uno de ellos, se volvieron a la familia de origen precisamente para el apoyo. Como el estado es precario, no te da apoyo, pues te vas con tu familia. Entonces, y esta mamá se va a trabajar todo el tiempo y deja a su niño ahí con el tío, el primo, lo que sea, y son abusados, ¿no? Y las mamás, muchas no saben, otras sí saben, pero también este tipo las está asustando, les tienen miedo, o viven de ellas. O sea, sin ese apoyo económico de ese tío, no viven. Es decir, se hace un complot estructurado, el abusador no crees que es una cuestión con el niño, él maneja muy bien el sistema, es un seductor, y maneja toda la estructura familiar a su favor. Eso lo tenemos bien claro. Y lo que hacemos es abrir todo el secreto, porque la mamá con todo el dolor va a estar ahí con su hija y su hijo o su hijo, y va a estar reconociendo esta situación, y también se ven que estuvieron atrapados. Entonces, ese reencuentro y esa forma de reconocer el trauma y lo que sucedió, se convierte ahora juntarse, ¿sí? Se convierte en una cuestión terapéutica importante. Pero fíjate, curiosamente llegan ya cuando son adultos, no cuando son niños. Nos han llegado cuando son niños, con esa intuición de que algo está sucediendo, pero ya tiene la antena la mamá o la abuela o alguien diciendo algo pasa con mi niña y van inmediatamente, ¿sí? Pero esos son pocos casos. Gracias, José. Gracias Muchas, a usted, doctor. Sí. muchas gracias, José, por estar aquí presente en esta conferencia. Doctor Raúl, tiene bastantes preguntas y comentarios y todavía una mano levantada más. ¿Cómo están sus tiempos No, para no.
Aquí estoy para ustedes. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta que es la que nos pone muy contentos y sobre todo a Yesenia, que ya tiene un rato por aquí con la mano levantada. Adelante, Yesenia, ¿cuál es tu pregunta? Hola, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues primero que nada, la presentación me pareció muy importante, muy pertinente. Y la pregunta que me gustaría hacer es, en los casos, en los motivos de consulta por parte de los familiares, donde el motivo es la dependencia de adicciones de uno de ellos, sin embargo, todos los integrantes de la familia parecen ser los más interesantes, excepto el al que denominamos paciente identificado. ¿Cómo trabajar con los integrantes sin que parezcan tan constrictivos? ¿Y cómo lograr este interés de al que denominan paciente identificado hacia la recuperación? Sí, mira, los problemas de adicciones son un problema muy difícil porque está vinculada a una sustancia que entra a tu cuerpo y genera cierta dependencia. Aquí se tendría que trabajar interdisciplinariamente con algún psiquiatra. Pero supongamos que es bien común lo que estás diciendo, que la persona que tiene el síntoma no está interesado y no tiene conciencia y no quiere participar en el proceso terapéutico. ¿Ok? Vamos a suponer que sea ese el escenario. Pues trabajas con la familia donde vive, porque la construcción del adicto está vinculado a pautas relacionales que tendríamos que buscar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Y qué está sucediendo en esta familia, que este adicto sigue activo, que esta persona sigue activa con ese problema. Tú puedes hacer un trabajo sistémico desde la familia sin que esté la persona, el paciente identificado, con resultados muy buenos, porque porque por lo regular estas familias vienen peleadas entre ellos también. Así es. Y entonces lo que haces es hacer un trabajo de unificación a favor de este muchacho o esta muchacha que está sufriendo de la adicción. Y ven que a lo mejor hay un problema conyugal en medio, no se hablan los papás, son muy laxas las reglas, con ese tipo de pacientitos es que son muy laxas las reglas desde siempre, no hay mucha negligencia parental, pero a lo mejor están divididos también parentalmente y requieres unificarlos. Y ese trabajo impacta, claro, con el muchacho que tiene Con el el síntoma integrante. y empieza, y después él puede venir, después de un trabajo fuerte con los papás, con los que conviva, o su pareja, o lo que sea. Puede venir porque se ha roto el diálogo, lo que decía, se ha roto el diálogo entre ellos, y tendríamos que hacer todo un trabajo de recuperar ese diálogo para que no se vean nomás quejándose o, ¿cómo se dice?, señalando al otro todo lo mal que hace, sino generar un diálogo. Están atrapadas, toda la familia está atrapada. En estos casos, toda la familia está atrapada. Y hay mucha decepción. Ahora, vemos lo contrario también. Vemos pacientes que vienen ya conscientes de que les ha pasado todo esto terriblemente, porque sus amigos ya no los buscan, porque la familia ya los excluyó, etcétera, y vienen ya, pues, como dicen, tocando fondo, y vemos familias que no quieren participar, por ejemplo, porque ya se ha generado tanta cosa, y el problema de la adicción genera muchos problemas entre ellos, que ya les robó, que ya lo metieron a la cárcel, los mismos papás. Entonces, está muy fracturada la familia y la familia no quiere saber nada de ellos. También se puede trabajar muy bien con este muchacho para generar su autonomía, o con esta muchacha, y vamos aquí a trabajar con aquella red que sí cree en él, que lo va a apoyar. Y es lo que hablo de la familia de elección, ¿sí? No tienes que aferrarte a los papás biológicos. Puede haber otras figuras importantes como el abuelo, la tía, los amigos que quieren apoyarlo en esta recuperación. Y desde ahí tú construyes el bienestar juntos y sale adelante. Pero en un trabajo interdisciplinario porque requiere de una contención biológica también esta persona. ¿Sí? Ok.
Bueno, gracias, Hay una duda que me quedaba. Cuando existen estos señalamientos por parte de los integrantes de la familia de este adolescente que no quiere dejar de consumir, en este caso marihuana, no quiere participar en actividades de casa, y entonces hay quejas recurrentes, ¿estas posturas se pueden considerar como descalificativas? Sí, sí, claro, se están reclamando, no están comunicando, se están reclamando, por eso hay que restaurar el diálogo entre ellos. Y el trabajo, mira, el trabajo que hacemos acá nosotros en la universidad, en el Instituto de Zapopan, tenemos un concepto que se llama construir una solidaridad vincular entre ellos, ¿sí? Y eso tiene que ver con precisamente partir del principio de solidaridad y construir esa vincularidad. Ya tienen ellos una historia vincular importante que hay que recuperarla como parte de su historia. Doctor, lo dejamos de escuchar nuevamente. A ver si en un segundo nos escucha, doctor Raúl. Vamos a esperar, Yesenia, a que... De manera, no te puedes enfocar solamente al problema de la adicción, porque eso genera más. Bueno, eso es en términos generales. Gracias por tu pregunta. Gracias, doctor. Gracias, Yesenia, por la presencia en esta conferencia. Gracias, doctor Raúl. Y también Eric Alejandro, que desde hace unos minutos tiene su mano levantada. Adelante, Eric. Gracias. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Sí. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer la información que hoy nos comparte, me parece muy interesante. Y la pregunta sería, ¿qué pueden hacer las instituciones educativas desde el punto de vista de la cultura de paz para guiar a nuestros estudiantes, a las nuevas generaciones, en el sentido de que años atrás los padres de familia se acercaban con el maestro, con la maestra y decía, oiga, si se porta mal, péguele. Veían bien la mano dura, la exigencia, la disciplina, pero hoy en día, a veces por algunas situaciones, desde mi punto de vista, no tan fuertes como se plantean, si un maestro de repente llama la atención de algún estudiante, pues ya los papás se están organizando para poner una queja, para poner una denuncia, le reclaman al maestro, inclusive hasta le amenazan, y siento que, pues, pobres maestros, como que los estamos dejando sin herramientas. Y por ahí me comentaba una persona que trabaja en derechos humanos, yo le comentaba, oye, y ustedes desde su institución, ¿qué les recomiendan a los maestros? Y me decía, bueno, es que eso es problema de ellos tienen la responsabilidad de guiar y educar, ellos tienen que encontrar la manera de resolver los problemas, pero a mí me parece un poquito, pues, complicado hacer una observación por parte de alguna institución o de un órgano de gobierno, cuando no se le da un apoyo o una orientación a las instituciones educativas o a los maestros. Entonces quisiera pedirle su punto de vista, ¿qué alternativas tienen los maestros, las maestras para guiar a nuestros jóvenes, pues, con las nuevas circunstancias que estamos viviendo de violencia, de desintegración familiar, de alejamiento que estamos teniendo tal vez por el nuevo estilo de vida que tenemos o las redes sociales, la tecnología? Gracias. Sí, gracias. Mira, esa pregunta pues tiene muchos vértices. Yo he sido consultor de muchas escuelas y universidades en torno a cómo construir una escuela amorosa, de cuidado. Y lo primero es que la escuela debe tener un reglamento bien articulado. Si no hay un reglamento, haz de cuenta que va a depender de cada maestro el estilo y la manera. Y los reglamentos son fundamentales porque no es algo personal. Y ahí está. Si tú agredes a un compañero, pues eso sucede. Si tú vas a copiar en el examen, esto sucede. Si vas a bullear a una niña, esto sucede. Y tienen que ser muy estrictos con ese reglamento porque si son laxos, la escuela se convierte en cómplice del maltrato que puede haber
de un maestro hacia un joven o un joven hacia otro joven. Eso es fundamental primero. ¿Cuáles son los reglamentos? Hay que actualizarlos. Pero tú me estás hablando en la forma. Si nosotros vemos que hay un joven que estaba bien y de repente es muy agresivo con el maestro, vamos a suponer, ¿sí? Yo creo que ahí el maestro debe tener la capacidad y la destreza como para detectar que tiene un problema este muchacho, que no es un problema personal y que no sabe él incluso dónde está la dimensión. ¿Qué tal que lo estén maltratando, estén abusando de ella, etcétera, ¿no? Entonces, el maestro tiene que tener esa hipótesis tan general y tan abierta, precisamente para generar un diálogo abierto, sin prejuicios. Sentarse con él, con ella aparte, no enfrente de los alumnos, es decir, en qué te puedo apoyar, o mandarlo con la persona con la que pueda conversar esta persona, no como si estuviera enfermo, no como si estuviera ser una persona mala, porque si partes de ese diagnóstico ya no va a haber diálogo, ya se va a cerrar el diálogo, sino que es una persona igual que tú, que tiene contextos distintos, y más ahorita con el COVID, con tantos problemas, ¿no? Entonces, que a lo mejor está enojado porque a lo mejor va a salir de la escuela porque su papá se quedó sin trabajo, y no sabes, o sea, no sabes, y tendrías que conversar. Una conversación de 5 minutos puede ayudar mucho, mucho, no te imaginas cuánto, muchísimo. Siéntate, platica, me voy a quedar contigo, en qué puedo apoyarte. Yo entiendo que no estás entregando las tareas, pero aparte te veo que lo haces en una actitud, en qué podemos apoyarte. ¿Qué sucede? Y vas a ver que, muchachos, si no lo agredes, si no lo estigmatizas, si te acercas en una posición, el muchacho va a hablar. Los muchachos son muy flexibles, los adultos somos los más rígidos. Y es una sencilla destreza que debe tener cualquier maestro. Si te fijas, hay maestros, es interesante, hay alumnos que sí hablan con maestros, porque esos maestros tienen unas habilidades extraordinarias, pero hay otros maestros que no tienen esas habilidades, entonces hay que pensar en el perfil de los maestros también. El maestro no nomás es llegar y en el pintarrón decir lo que sabe, el maestro tiene que conectar con los alumnos, tiene que conversar con ellos, igual se da un diálogo abierto ahí, ¿eh? Se tiene que dar. Ahora, eh, la escuela, haz de cuenta que es un sistema, aparte de la familia. Hay que entenderlo así. Y ustedes tienen que poner sus reglas. Las reglas del juego son estas. Aquí no puedes mentir. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor allá en tu casa sí, pero aquí no. La regla es esta. No la pongo yo, pero hay consecuencias. Esas reglas es un contexto de formación para el muchacho, cómo lidiar con sus problemas. Y vieras que entienden, muchachitos, ¿entienden? Si las aplicas, si hay consecuencias articuladas. Pero nunca hay que estigmatizarlos, nunca hay que creer que son niños malos, nunca hay que no se sientan que están enfermos que están locos o que tienen algo, porque entonces no va a haber un diálogo. La escuela es un sistema de aprendizaje que no solamente se da en el aula, se da en la relación entre ellos. La forma en que moldea un maestro su clase, su forma de ser, es una extraordinaria enseñanza para el joven. Si habla con respeto, si les dice, miren, una cosa es respeto y otra es firmeza, ¿eh? Puede ser mucha firmeza con respeto. Y eso es muy importante. Yo soy maestro, me gusta ser maestro. Y si cuando yo localizo a alguien que está retándome de mala manera, le dejo la tranquilidad de decir, quiero hablar contigo, y me sorprende las cosas que me dicen. Profe, discúlpeme, ya lo enfrentas, pero si lo gritas enfrente del grupo, vas a perder todo el respeto total, ¿no? Son cosas como básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entender, como en la terapia, mira, llegan a la terapia una pareja que se golpea y le dices, aquí no podemos golpearnos, aquí no podemos insultarnos, aquí en este contexto. Este es un sistema de comunicación, vamos a abrir este espacio para ustedes, nosotros formamos parte de esto, es un contexto de respeto, donde tenemos que ser muy honestos. No vamos a permitir maltrato en este contexto de terapia. Te lo dices al principio, ¿y qué crees? Lo hacen. Y si lo pueden hacer ahí, lo pueden hacer en su casa. Es que así es esto. Pero si les permites tantito, wow, no, esto se convierte en una bola de billar, es imposible pararla.
Sí, gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctor Raúl. Gracias, Eric, por estar presente. Y doctor Raúl, como le decía, tiene muchos comentarios y creo que con esta respuesta que usted acaba de dar tan interesante, también da respuesta a Gaby Belén, que hace ratito yo les comentaba que tenía aquí unas preguntas, así como varias que están aquí. Ella nos decía cómo podemos contribuir las escuelas normales y la educación básica en el rompimiento de las lealtades que tanto se necesita para el bienestar. Y también ella nos hablaba de cómo crear la comunicación entre la escuela y familia. El punto también interesante que ella nos dice es que en momentos las escuelas tienden a desechar, sin generalizar, pero en su mayoría, a esas familias conflictivas, esas familias que tienen problemas, cuando realmente esas familias son las que necesitan esta comunicación, este puente. Algo que nos quiera comentar por último, doctor, de esto que nos Sí, dice también Gaby. sí, yo lo comenté ahí, los sistemas de exclusión. La exclusión para mí es la antesala de la sintomatología, del malestar. Y las exclusiones no nomás se dan en la familia, se puede dar en una escuela donde no atienden a este niño que tiene un problema familiar más allá y se deshacen de ellos, ¿no? Yo creo que va en contra de la Constitución, del artículo 3º, esto, y aquí sí a eso me refiero con la estructura. Las políticas públicas tienen que ser muy claras de que no puedes excluir a ningún niño, a ninguna niña, y si requiere de una atención especial, tendría que ser dirigida a comprenderla. Recuerden, todo sistema de exclusión en lo micro tiene una referencia en lo macro, por eso lo hacen, ¿sí? Y los sistemas de exclusión son porque no llenan la expectativa que yo quiero a esta persona. Pero en un campo de educación, precisamente, la formación se da no más en la aula, de que se porten bien y que hagan la tarea, sino que precisamente en todas estas cosas de incidencias que suceden en la escuela, son parte de la formación. Un niño y una niña aprenden más de sus pares ahí que del maestro. Eso, que si se pelean, es parte es parte de la formación. Enseñarles cómo pelearse, cómo discutir, cómo enfrentar un conflicto. Ahí van a aprender más que una clase. Entonces, la escuela no se remite solamente al aula, sino a cómo enfrentar dilemas, cómo enfrentar desacuerdos entre ellos mismos para que los niños aprendan. Yo creo que transversalmente esto tiene que estar en todas las escuelas. En el recreo, por ejemplo, las reglas del recreo y el recreo se convierten en un campo tan extraordinario donde los niños pueden aprender tantas cosas. Entonces, es transversal el proceso de enseñar la paz, la tranquilidad, generar diálogos abiertos, y la escuela no es simplemente el aula, la tarea y vuélvanse a su casa. Eso no es una escuela. Esa es otra cosa, pero eso no es una escuela. Muchas gracias, doctor. Y pues Gaby, ahí está tu respuesta que tanto nos pedías. Gracias a todos por sus comentarios. Y doctor Blas, nos tienes una invitación. ¿Perdón? El doctor Blas nos tiene una invitación por ahí, doctor Digo, Raúl. en primer lugar, pues a nombre del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco, del cual formas parte y de cual fue este premio estatal de psicología el año antepasado, hay que decirlo, hay que presumirlo. Pues te damos las gracias por esta actividad. Ya la maestra a nombre del ayuntamiento pues hará lo propio. Por lo pronto, por parte del colegio, pues tenemos este agradecimiento. Y comentarles que, si me permites, maestra, el día 20 de mayo es el día del psicólogo y les presumimos, si nos permiten también, que es el día 2 de marzo se logró un hecho histórico en la psicología a nivel nacional, porque logramos, el año pasado el Colegio Estatal logró el decreto para nombrar el Día del Psicólogo en Jalisco. No estaba decretado en Jalisco y fue el primer estado en México que lo decretó, pero el día 2 de marzo logramos un hecho muy importante, que a través de una iniciativa de ley que manejamos en el Congreso del Estado, el día 20 de mayo ya está nombrado como Día Nacional
de la Psicología y Día del Psicólogo, lo cual quiere decir que es un logro que nosotros lo consideramos muy relevante. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero por lo pronto en el marco de sí, gracias por el aplauso, Liliana, porque el psicólogo no tenía este reconocimiento a nivel nacional. Todo era, el reconocimiento del 20 de mayo era un acuerdo de valores entendidos, de voluntades, pero así como había un día del ingeniero, día del médico, día del arquitecto, que estaba legalizado por decreto constitucional, pues los psicólogos no lo teníamos y ya lo tenemos a partir del día 2 de marzo de este año, y bueno, ya en el día que hagamos el día 20 de mayo del psicólogo, ahí vamos a dar a conocer todos estos logros que se consiguieron. Nada más rápidamente les decimos que como parte del Premio Estatal de Psicología les vamos a pedir que recurran a la página del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención. Ahí están las bases. Este premio está auspiciado por el Congreso del Estado, la Dirección de Profesiones, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Investigación de la Psicología, CNEI, que es el organismo más importante que hay de los psicólogos en México, a nivel pues de certificación de escuelas y psicólogos, y está el SALME, lo que viene a ser la Secretaría de Salud aquí en Jalisco. Entonces está muy bien acobijado este premio y mayor información pues lo pueden consultar en la página o directamente preguntárselo a la maestra Delia Pérez. Ella es la coordinadora académica, le está coordinando también este premio y ella les puede informar. También, como les decíamos, todos los eventos que estamos organizando, les volvemos a poner el teléfono para que se puedan inscribir y estarles mandando información de lo que se está generando. Pues bueno, todo nuestro reconocimiento al Ayuntamiento de Guadalajara por este tipo de trabajos, al maestro Víctor Sánchez, a la maestra Delia Pérez, que es la coordinadora del eje de educación emocional del Ayuntamiento, y pues bueno, muchas gracias por su asistencia. Aquí vemos muchas caras conocidas, ya es tarde y sin embargo tenemos todavía 130 gentes. Esto nos dice que, maestro, doctor, tuvo mucha aceptación tu ponencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Ahí estamos en Face, estamos en Google y hasta luego. Gracias, Blas, gracias. El aplauso al maestro. ¿Qué pasó con el aplauso, maestro? Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de que se nos vayan, les pido que no se retiren, doctor Raúl, porque tenemos algo para usted que estoy en este momento preparando y estoy en este momento, lo voy a sacar. Es un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Guadalajara que le queremos hacer llegar por esta excelente presentación y lo presento en este momento. Voy a compartir pantalla, doctor, antes de que, bueno, pues se nos retire y también para finalizar este evento. Tenemos aquí, doctor Raúl, un presente, un reconocimiento que le hace llegar el gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General y dice lo siguiente: el gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Medina Centeno por su valiosa participación como ponente en la conferencia Las emociones como recurso para recuperar el bienestar familiar. Guadalajara, Jalisco, 26 de marzo 2021. Y por supuesto nos firma nuestra presidenta municipal, Bárbara Lisset Trigueros Becerra, a quien también agradecemos la oportunidad de transmitir estos eventos, y al maestro Víctor Sánchez Orozco, quien es el secretario general y quien hoy les envía un grato saludo, un agradecimiento de parte del maestro Víctor, doctor Raúl, por estar en esta presentación y habernos dado estos minutos de su gran experiencia. Muchas gracias, doctor Raúl. No, gracias a ustedes, me siento muy reconocido por esto y espero que esta pequeña conferencia haya desatado muchas dudas para seguir conversando. Claro que sí, doctor. Dejó muchos conocimientos, dejó muchas preguntas también, doctor. Y también algo que nosotros les decimos al final y estamos empezando a partir de la conferencia pasada, dejarles de tarea a quienes nos sintonicen y quienes están aquí presentes, ¿qué vas a aplicar el día de hoy de esto que aprendiste?
el día de hoy y lo siguiente. De esta conferencia que el doctor Raúl Medina nos acaba de dar y todas estas técnicas que nos acaba de poner aquí, ¿qué es lo que vas a aplicar en tu familia o como terapeuta? Esa es la tarea que tenemos, porque recordemos que la información es importante, más ponerla en práctica es mucho mejor. Entonces, pues queda la tarea para todos, doctor Raúl. Nuevamente, muchas gracias a nombre del Gobierno de Guadalajara. Gracias a todos los que estuvieron presentes aquí en la plataforma. Gracias a todos los que estuvieron a través de la página Guadalajara por la Paz. Gracias al Colegio Estatal de Psicólogos, que este eje de educación emocional, el apoyo del colegio es muy importante. Buenas noches y nos vemos para la próxima. Gracias, doctor Raúl. Buenas noches, Gracias, hasta doctor. luego. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Gaby. César, muchas gracias por estar aquí presentes. Norma, Gracias. ya te vi ahí. ¿Tiene todos sus Ya- conocidos, doctor? No, Aquí ya- ahí que no había visto de hace muchos años. Y mira, se conectó de allá de Colombia. Estuve en la Universidad Simón Bolívar, en Cartagena, y ahí. Hasta luego a todos y a todas. Que estén bien. Gracias, doctor. Fíjese que estos espacios se han prestado muy bien para eso. Muchos ponentes nos dicen, oye, mira, mi alumno de muchos años que tenía que no lo veía, mi compañero. Entonces, mire, una ventaja de esta modalidad a distancia. Tiene de Colombia, tiene de Argentina, tiene de toda la República Mexicana, doctor, déjeme decirle, tiene de todos los municipios de aquí de Guadalajara y nos estuvieron, mire, por ahí nos dice la psicóloga Norma, yo fui su alumna, entonces tiene una amplia cobertura aquí presente. Hasta luego y cuídense mucho. Gracias, gracias. Gracias, Muchas Delia. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, César. Hasta pronto. Hasta luego, excelente noche. Gracias. Bye. Nos vemos. Gracias, José Navarro, la psicóloga Norma, Raúl, el licenciado Miguel, Lisette, Verónica, muchas gracias. Buenas noches. 89 79 60 41 091. Muchas gracias por estar presentes. Arturo Torres, Lisette, gracias. Gracias, doctor Blas.